Es que como entramos a trabajar a las 7, ya estábamos trabajando. Cuando tembló, todas corrimos hacia atrás y logramos salvarnos como 53 y las demás quedaron en las escaleras porque le cerraron la puerta y ya no pudieron entrar. Nos salimos de quedarnos en nuestra casa porque se había cuarteado, y fue como que la parte personal, ¿no? De ver cómo te resguardas, qué está pasando, y cada vez ir descubriendo más lo terrible y lo que había sucedido a partir sobre todo de Radio Educación. Repetimos, un edificio cerca del metro de San Antonio Abad, en la calle del mismo nombre, con esquina Manuel Nájera, Colonia Tránsito, que albergaba una fábrica de ropa, se desplomó. Hay sobrevivientes y urge una brigada de rescate. Decidimos que teníamos que filmar algo, no se definió concretamente qué, no sabíamos cómo hacerlo. Bueno, a partir de ese momento yo empecé a ver la situación de las costureras y efectivamente decidí que lo que había que hacer era algo en torno a las mujeres. Era mucho como una visión más bien periodística, inmediata, etc. Yo empecé a ir a la zona y después ellas montan ese campamento. Yo creo que es casi 8 días después del terremoto. Las trabajadoras de la costura, en un afán de organizarse porque se caen muchísimos talleres de costura, mueren muchas mujeres, las costureras empezaron a generar toda su organización y nosotros decidimos empezar a registrar todo eso. Es de ahí que está ese fragmento en la película donde ellas van en una marcha, ¿no? ¡Costureras unidas jamás serán vencidas! ¡Pendientes! ¡Las costureras están presentes! ¡Costureras unidas jamás serán vencidas! Ellas cierran la zona de Tlalpan y en San Antonio Abad se concentraban pues casi, yo creo que unas 400 fábricas. Y bueno, digamos que era muy fuerte llegar a tratar de filmar entre los escombros, ¿no? Lo que veo es esa situación de escombros, de las mujeres que también está retratado en un momento en la película como esa cotidianidad que se empezó a dar en el campamento. Y yo empecé a seguir ciertas historias de vida. Para mi fortuna, una de las historias que seguí fue la de doña Eva Corona. Y doña Eva resultó la líder del sindicato. Las condiciones de las siguientes fueron a casi 60 y tantos días de rodaje, no diarios, pero sí fue diaria la asistencia, pero no teníamos salarios, no teníamos dinero para revelar, pero sí teníamos mucho interés en contar lo que estaba pasando porque era profundamente injusto. Pero las condiciones en que se efectuó el rescate al principio fue desastroso. Se pudo salvar vidas, yo pienso, afirmo categóricamente, se pudieron salvar vidas. El ejército no nos impidió el paso, sino que nos amedrentó. Y los soldados muy diplomáticamente nos ponían el rifle en el estómago. Yo creo que lo más angustiante fueron pues más o menos esos primeros 6, 8 días, ¿no? Donde todavía había la esperanza de que esa gente estuviera ahí. Pero al mismo tiempo veías a la gente de la sociedad civil meterse en medio de esa, en situaciones a veces muy riesgosas, sin casi equipamiento, a jalar y a buscar y a tratar de encontrar pues a la gente que había quedado ahí, ¿no? Porque tú ves que están salvando la caja fuerte y no están buscando salvar a las mujeres. Entonces eso te dice mucho de una postura donde se protege solo a unos cuantos, ¿no? Les voy a pedir un favor. Ustedes quédense para identificar los cadáveres, ¿ok? Vamos a trabajar. Vamos a trabajar, ¿no? Bueno, cálmense y vamos a trabajar. Pero que no saquen nada, porque no vamos a dejar que saquen nada. Claro, nada. Que ayer vinieron los dueños y dijeron que ellos querían la caja fuerte. Pero creo que nos dio la oportunidad de encontrarnos como sociedad, de encontrar que podíamos tener una organización más allá de, digamos, lo que sería la respuesta del Estado, que fue pues lenta, torpe,
Estaban desconcertados, ¿no? Pero hubo un privilegio y y eso se refleja también en la película, o sea, hubo una manera de rescatar los objetos y las máquinas y no a las personas, y eso lo denuncia mucho No les pedimos un viaje a la luna, ¿no? La reflexión iba mucho como sobre dónde había estado la vida de esas mujeres, porque tú veías los edificios, veías los trozos de tela, de maquinaria, de fotos, de detalles personales de ellas, que muchas veces llevaban 23 años detrás de una máquina cosiendo y que eran mujeres que no estaban visibles. Pierdes tu trabajo, tu casa, tus seres queridos, en muchos casos, tus compañeras de años de vida, y esa pérdida te pone en un límite humano donde también eres capaz de rebasar ciertos límites que aparentemente has tenido en la vida, ¿no? Fue obviamente muy doloroso por toda la cantidad de pérdidas de vida, ¿no? Las pérdidas humanas. Y fue también algo que sacudió la conciencia para mí de estas mujeres y la conciencia de mucha gente. Para mí el 85 pues es el surgimiento de la sociedad civil. ¡Y venga, compañeras, que aquí se está formando la Unión de Costureras! O sea, la película era la memoria, la película era la historia de ellas, pero era también lo que les podría abrir panoramas para que ellas buscaran apoyo. Esa fue la intención de la película. Y que así como los edificios han caído, que así como nuestras compañeras perecieron, así debe también perecer nuestro miedo, nuestro temor, nuestra humillación,